Bueno, entonces damos inicio a la clase de circuitos de corriente continua. Nosotros hemos visto en la unidad anterior principios básicos y fundamentales de la electrodinámica que abre camino a la electrotecnia, y ahora entramos más específicamente en la electrotecnia con circuitos. Esto es la aplicación generalizada de los conceptos que vimos en la unidad anterior. Muy bien. Comenzamos primero con conexión de resistores o resistencias, ¿no? Básicamente, las resistencias, si ustedes se fijan en este dibujo, ven que las resistencias están dibujadas con 4 vértices de un lado y 3 vértices del otro. Esta no es normalizada. La forma normalizada son 3 vértices de cada lado. Es interesante que lo mencione para que nos acostumbremos a trabajar de acuerdo a norma. Entonces, habíamos visto que las resistencias eran conductores, a los cuales se calculaba su valor de resistencia en función del material con que está construido, su sección y su largo, y de esa manera, digamos, se pueden obtener diferentes valores de resistencia. Podríamos decir que si nosotros queremos fabricar, por ejemplo, una resistencia de 100 ohms, deberíamos utilizar, por ejemplo, un alambre de cobre delgado, muy delgado. Mientras menos sección tenga, mayor es su resistencia por metro. Entonces se calcula la cantidad de metros que puede tener esa resistencia. Supongamos que tenga 250 metros. Entonces esos 250 metros lo arrollamos. Por ahora vamos a decir que lo arrollamos, pero después, más adelante, vamos a ver que si nosotros lo arrollamos como a una bobina de hilo, este producto que hemos hecho, además de tener resistencia, tiene inductancia, lo cual distorsiona el funcionamiento en un circuito. Así que lo correcto sería doblarlo por la mitad al alambre y arrollarlo ese alambre doblado. Entonces, de esa forma va a tener la misma cantidad de vueltas al derecho y al revés, y esa inductancia que puede tener se va a neutralizar. Muy bien. Muchas veces nosotros no tenemos un valor de resistencia que necesitemos, ¿no? Entonces podemos acudir a conectar las resistencias de diferentes modos como forma de obtener el valor que deseamos. O por ahí tenemos un circuito conectado y necesitamos calcular cuánto vale la resistencia equivalente total, y este procedimiento nos permite calcularlo. Básicamente, hay 2 formas de conexión de resistencias. Una es conectarlas en serie, algo parecido a lo que ocurría con los capacitores. Una es conectarlas en serie, otra es conectarlas en paralelo. Y sale una tercera forma, que es una combinación de estas dos, que se denomina conexión mixta. O sea, algo similar a lo que ocurre con los capacitores. Entonces, ¿en qué
consiste el método de cálculo? Nosotros acá tenemos 3 resistencias conectadas en serie. El valor de estas 3 resistencias conectadas en serie va a ser el de una resistencia equivalente, en donde la diferencia de potencial V sub AB a los extremos de las 3 resistencias sea la misma que acá y la corriente sea la misma. Entonces tenemos que el valor de la resistencia equivalente va a ser V sub AB sobre I, o sea, dado por la ley de Ohm, ¿no es cierto? Mientras que las resistencias estas conectadas en serie, la corriente cuando circula por las resistencias va produciendo caídas de potencial. Entonces, a los extremos de R1, entre A y X, va a haber una caída de potencial V sub AX. En R2 va a haber una caída de potencial V sub XI y en R3 una caída de potencial V sub IB. Estas caídas de potencial están relacionadas por la ley de Ohm con la resistencia y la corriente. Si multiplicamos al valor de la corriente por el valor de la resistencia, me va a dar la caída V sub AX. Y así sucesivamente. De manera tal que cuando nosotros sumamos las 3 caídas de potencial, estas 3 caídas van a ser igual a la diferencia de potencial en la resistencia equivalente V sub AB. Esta igualdad la representamos de esta manera. V sub AB igual a V sub AX más V sub XI más V sub IB. Reemplazando por los valores que yo había mencionado, tenemos esta expresión y vemos que esta expresión es igual a la resistencia equivalente de las 3 resistencias. O sea, que nosotros podemos decir que en una conexión en serie, la resistencia equivalente total va a ser la suma de las resistencias que están conectadas en serie. O sea, en este caso tenemos 3, pueden ser 2, pueden ser n, y tenemos de esta manera. Por esto es evidente que siempre la resistencia equivalente va a ser mayor que cualquiera de las resistencias individuales. Otro tipo de conexión es la conexión paralelo. En la conexión paralelo, fíjese que siempre cuando tenemos elementos conectados en paralelos, todos los bornes de un lado tienen el mismo potencial y todos los bornes del otro lado tienen también el mismo potencial. Es lo típico en una conexión paralelo. Entonces, a los extremos de A y B acá, hay una diferencia de potencial, una caída de potencial V sub AB, que va a ser igual a la corriente I multiplicada por la resistencia equivalente de estas 3. Sería este dibujo. Esta corriente I que ingresa al pack de resistencias se va a dividir en 3 corrientes, I1, I2 e I3, de manera tal que la caída I1 por R1 va a ser V sub AB, la caída I2 por R2 va a ser V sub AB y lo mismo que I3 por R3. De esta manera, nosotros podemos decir que si nosotros calculamos las corrientes en función de la diferencia de potencial y de cada una de las resistencias, vamos a tener que la corriente I1 sería V sub AB sobre R1
y 2b sub AB sobre R2 y 3b sub AB sobre R3. Entonces, la escribimos, sacamos factor común b sub AB, me dice que cuando despejo acá el segundo miembro, me dice que la suma de las inversas de las resistencias es igual a la inversa de la resistencia equivalente. De esta manera, en una conexión serie se suman las resistencias, en una conexión paralelo se suman las inversas de las resistencias. Si nosotros recordamos que en la clase anterior hablamos de que la inversa de una resistencia la denominamos conductancia, podemos decir que en una conexión paralelo la conductancia final es igual a la suma de las conductancias que están conectadas en paralelo. Esto es lo que hace muy práctico la definición de conductancias, que cuando tenemos muchas resistencias en paralelo, las conductancias se suman. Muy bien, y acá tenemos que siempre la resistencia equivalente, el valor, va a ser menor que cualquiera de las resistencias que están conectadas en paralelo. Muy bien, entonces, como pueden ver, este sistema de conexión en serie y en paralelo es similar al de los capacitores, nada más que al revés. En los capacitores en paralelo se sumaba la capacidad y en serie se sumaba la inversa de la capacidad. Acá en las resistencias en serie se suma la capacidad y en paralelo se suma la inversa de la capacidad. Muy bien. Tenemos diferentes tipos de conexiones, de las cuales aquí hay algunos ejemplos. Veamos, por ejemplo, este primero, el A. Tenemos 3 resistencias, de las cuales nos damos cuenta que estas dos, de 6 ohm y 3 ohm, están conectadas en paralelo. Entonces yo podría reemplazar esta resistencia por una equivalente de 2 ohm. 6 ohm por 3 ohm da 18, dividido 6 más 3, 9, da 2 ohm. 2 ohm en serie con los 4 ohm da una resistencia total de 6 ohm. Si tenemos en este paquete 6 ohm alimentados por una FEM de 18 volts, entonces la corriente va a ser 18 dividido 6, 3 amperes, que es lo que calcula aquí finalmente. O sea, esta corriente de 3 amperes circula, sale de la fuente y llega a la fuente. Estos 6 amperes atraviesan, estos 3 amperes atraviesan la primera resistencia de 4 ohm y después se divide en las dos resistencias en paralelo, de forma tal que por una pasa 1 amper y por la otra pasan 2 amperes. Este es un ejemplo simple para ver, digamos, cómo operan estas resistencias entre sí. Muy bien. A veces, en un circuito, tenemos situaciones muy complejas de gran cantidad de resistencias y nosotros paso a paso, por medio de reemplazar resistencias paralelo por su equivalente y resistencia serie por su equivalente, vamos a ir achicando el número de resistencias hasta llegar a un solo valor de resistencia total. De esa manera, con la resistencia total que llegamos al final, calculamos la corriente I, esta corriente I de 3 amperes, después la vamos a desplegando hacia atrás, vamos yendo hacia atrás para ver las corrientes en cada una de las resistencias. Y de esa manera resolvemos un circuito de este tipo. Ahora bien, esto lo podemos resolver
por medio de estos cálculos, siempre y cuando en este circuito, o más genéricamente le podemos llamar red eléctrica, porque a veces se conectan en conexiones complejas que forma una red. En este caso particular, en donde tenemos una sola fuente de alimentación, podemos trabajar con conexión de resistencias en serie y en paralelo. El problema es cuando hay más de una FEM. Supongamos que nosotros por acá coloquemos otra FEM. Entonces ya acá el cálculo se hace más complicado, ¿no? Ya necesitamos acudir a otras herramientas. No alcanza con este tipo de herramientas y damos paso a lo que llamamos reglas o leyes de Kirchhoff. En muchos lugares aparecen como leyes de Kirchhoff, pero en realidad no son ley, ya que son reglas derivadas de la ley de Ohm. Entonces vamos a hablar de reglas de Kirchhoff. Presten atención a cómo se escribe el apellido Kirchhoff. Normalmente por ahí lo escriben con 2 C y una H, que es una forma común de apellidos de origen italiano. Este apellido es de origen polaco, creo, entonces tiene esta otra forma de escritura, con 2 H y 2 F. Muy bien, para poder aplicar las leyes, las reglas de Kirchhoff, nosotros necesitamos definir algunos elementos que componen a una red eléctrica. El primer elemento que vamos a definir como que compone a una red eléctrica es el nudo. Nudo es el punto que une 3 o más conductores. Fíjense acá, en este punto tenemos 2 conductores, no es un nudo. En este punto tenemos 3 conductores, sí es un nudo. Y nos damos cuenta que en esta red existen 2 nudos, el nudo superior y el nudo denominado como con la letra A. Entonces, es importante que nosotros comenzamos distinguiendo cuáles son los nudos en una red eléctrica. Luego viene el segundo elemento constitutivo de una red eléctrica, que es la rama. La rama es la vinculación entre 2 nudos. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para individualizar las ramas? Vemos acá, en este caso, el nudo superior, el nudo inferior. Están unidos entre ambos por un camino eléctrico que es la resistencia R3. Entonces, esta rama está formada por la resistencia R3. Pero también tenemos otro camino eléctrico por acá, formado por la FEM E1 y la resistencia R1. Entonces acá tenemos otra rama formada por 2 componentes. Lo mismo que a la derecha tenemos otra rama formada también por 2 componentes. O sea, que una rama puede tener como mínimo un componente, pero después puede llegar a tener n componentes. Todas formarían parte de la misma rama si no hay nudos al medio. Y el tercer elemento componente de una red eléctrica es lo que denominamos malla. La malla es todo camino cerrado que podamos hacer en una red eléctrica. Fíjense acá que si nosotros partimos de este punto, podemos atravesar la FEM E1, atravesamos la resistencia R1 y la resistencia R3. Aquí tenemos una malla. Y también, si nosotros de este punto atravesamos la FEM E2
y la resistencia E2 y la resistencia R3, aquí tenemos otra malla. Estas dos, ¿son todas las mallas que tenemos en esta red? No, podemos definir una malla en donde si partimos de acá, pasamos por la FM2, por la resistencia R2, por la resistencia R1 y por la FEM-E1 llegando nuevamente a este punto. O sea que en este circuito con dos nudos tenemos básicamente tres ramas. Siempre el número, tres mallas quise decir. Siempre el número de mallas incrementa exponencialmente con el número de ramas. En este caso coincide que tenemos 3 ramas y 3 mallas, pero ocurre en otros casos en donde podemos tener, por ejemplo, 6 ramas y 9 mallas o 12 mallas, en fin, depende de la complejidad de la red eléctrica. ¿Para qué se usan estas reglas de Kirchhoff? Se usan para resolver redes eléctricas. ¿Qué quiere decir resolver redes eléctricas? Quiere decir conocer los valores de las redes en todas las ramas y los valores de los potenciales en todos los nudos. Ambas cosas que dije de conocer son redundantes, porque conociendo todas las corrientes de rama, podemos conocer los potenciales de nudo y viceversa. Conociendo los potenciales de nudo, podemos conocer todas las corrientes de rama. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la resolución de redes eléctricas es averiguar los valores de la corriente de rama. Entonces, nosotros vamos a tener que resolver un sistema en donde las incógnitas son las corrientes de rama. En este caso, que tenemos 3 ramas, deberíamos tener un sistema para calcular 3 incógnitas. Nosotros sabemos del álgebra que un sistema de 3 ecuaciones nos sirven para calcular 3 incógnitas. Pero, ojo, es necesario que estas 3 ecuaciones sean linealmente independientes entre sí, porque si no es así, no alcanza para calcularlo. Muy bien. Nosotros necesitamos asignar un sentido a las corrientes de rama a pesar de que no las conozcamos. Nosotros lo que vamos a hacer es arbitrariamente colocar sentidos a las corrientes en cada rama. Este sentido lo colocamos en forma arbitraria. Esta colocación de sentido de las corrientes de rama en forma arbitraria no va a alterar el cálculo final, ya que en cualquier caso que hayamos, cuando resolvamos la red, en cualquier caso que nosotros hayamos equivocado el sentido colocado arbitrariamente en la primera circunstancia, el resultado nos va a dar valor negativo. Ese signo menos nos indica que el sentido real es inverso al tomado arbitrariamente cuando yo designé los sentidos. Entonces, como es arbitrario, puede ocurrir que lo más común es que ocurra que calculamos corrientes que van a ser algunas positivas y otras negativas. En casos muy, muy límites va a dar la coincidencia
de que pueden dar todas positivas o al revés, que den todas negativas. Pero no debemos buscar eso, no nos importa, sino asignar un sentido a las diferentes corrientes. Nosotros también podemos decir que las reglas de Kirchhoff son dos. Una es llamada regla de los nudos, otra es llamada regla de las mallas. En la segunda regla, la regla de las mallas, también vamos a definir un sentido de análisis para las mallas. Supongamos que esta malla formada por la FEM E1, la resistencia R3 y la resistencia R1, la queremos analizar. Vamos a asignar un sentido que, por ejemplo, así como estoy moviendo yo el puntero, puede ser sentido horario, pero también la puedo analizar en sentido antihorario. Eso es arbitrario. No importa, basta con definir previamente al análisis cuál va a ser el sentido de la malla. Muy bien. Las reglas, pasamos ahora a continuación a las reglas. La primera regla se denomina regla de los nudos y dice que si ustedes escriben lo que yo voy a decir a continuación es mejor. La primera regla de los nudos, dice que la suma algebraica de las corrientes que salen de un nudo es igual a 0. La suma algebraica de las corrientes que salen de un nudo es igual a 0. Yo acá le agrego a la definición a las corrientes que salen de un nudo. ¿Y por qué lo digo así? Porque vamos a tomar como convención de que a las corrientes que salen, por ejemplo, acá sale esta corriente, va como positivo. Y las corrientes que ingresan al nudo van con signo menos. Y de esa manera se cumple la igualdad a 0. I1 más I2 menos I1 menos I2 igual a 0. Otra forma de expresarlo sería que la suma de las corrientes que salen de un nudo es igual a la suma de las corrientes que entran a un nudo. Serían dos formas diferentes de hacer la misma expresión. La más correcta sería la que yo mencioné en primer lugar. Muy bien, esta regla me permite, para la diapositiva anterior, para este circuito, me permite decir de que yo, como tengo dos nudos, puedo escribir dos ecuaciones de nudos. La ecuación para el nudo superior y la ecuación para el nudo inferior. Muy bien. Pero para ustedes ya se vendrán dando cuenta que yo con estas reglas voy a ir definiendo diferentes ecuaciones para poder hallar las incógnitas en una red, que en una red genérica pueden ser n incógnitas, y en esta red en especial son 3 incógnitas. Bueno, efectivamente, estamos definiendo ecuaciones para hallar un paquete, como acá tenemos 3 incógnitas, porque son 3 ramas, vamos a tener que definir 3 ecuaciones. Pero las 3 ecuaciones habíamos dicho que tienen que ser linealmente independientes entre sí. Entonces, en este caso, que tenemos dos nudos, si tomamos las dos ecuaciones de nudo, vamos a ver que no son linealmente independientes entre sí,
Fíjense que si a la ecuación del nudo superior multiplicamos ambos miembros por -1, nos da la ecuación del nudo inferior. Eso demuestra que no son linealmente independientes entre sí. Yo podría tomar de las dos una sola ecuación. Bien, y podemos decir entonces que en general, cuando nosotros tenemos una red eléctrica con n nudos, vamos a tener n-1 ecuaciones linealmente independientes entre sí. Si yo, por ejemplo, tengo 5 nudos, puedo tomar 4 cualquiera de ellos y escribir las 4 ecuaciones de esos nudos, que seguro que van a ser linealmente independientes entre sí. Si tengo 24 nudos, puedo tomar 23 de ellos y escribir sus ecuaciones. Ya con eso alcanza para que sean linealmente independientes entre sí. Entonces la expresión general es n-1 ecuaciones de nudo para poder resolver la red eléctrica. Pasamos entonces a la segunda regla, que es la regla de las mallas. La regla de las mallas me dice, suponemos que acá tenemos una malla. Nosotros vamos recorriendo y vamos a ver que a los extremos de la batería tenemos una diferencia de potencial B sub AB. Una diferencia de potencial cualquiera. A los extremos de R1 tenemos una diferencia de potencial B sub R1, por ejemplo, y a los extremos de R3 vamos a tener una diferencia de potencial B sub R3. Entonces, la ecuación de esta malla sería que si sumamos la caída de potencial en esta rama y en esta resistencia, la suma de las caídas de potencial me va a dar igual a la suma de las FEMs. Entonces nosotros acá tenemos una sola FEM de valor E1. E1 va a ser igual a I1 por R1 entre la resistencia interna de la FEM más I1 por R minúscula 1 más I1 por R mayúscula 1 más I3 por R3. Eso va a ser igual a la FEM E. Podría hacerla, si yo sumo las caídas de potencial y le resto la FEM, puedo hacerlas igual a 0. Serían dos formas diferentes de escribir esta ecuación. Entonces, vamos a ver en esta malla, habíamos dicho nosotros que antes de hacer la ecuación deberíamos darle un sentido de análisis a la malla. Por ejemplo, si le damos un sentido de análisis como el que estamos marcando, antihorario, como las corrientes coinciden todas con el sentido de análisis, entonces todas las caídas de potencial van a ir como positivo. I1 por R minúscula 1 más I1 por R mayúscula 1 más I3 por R mayúscula 3 igual, y del otro lado la FEM E1 se va a colocar como positiva porque la FEM va a intentar hacer circular la corriente en el mismo sentido que yo estoy analizando la malla. Bueno, veamos qué dice acá de las corrientes. La FEM es positiva cuando el recorrido es de menos a más, es lo que yo dije, y es negativa cuando lo recorremos de más a menos. Perfecto. Acá, en este caso, el sentido de recorrido, o sea, la caída de potencial es positiva cuando el sentido es opuesto
al de la corriente. ¿Ven? Esta es una norma que aplica Sears, que es diferente a la que se aplican en la mayoría de los libros, en donde estos dos valores son exactamente al revés. Cuando coinciden el sentido y el recorrido, va como positiva y acá dice que va como negativa. Entonces, bueno, lo importante es que ustedes comprendan algún método y apliquen ese método para la resolución de redes. Muy bien. Hemos hablado de la segunda regla de Kirchhoff. Ustedes se darán cuenta que con la segunda regla voy a tener que escribir las ecuaciones que me faltan para resolver la red. En esta red, que hay tres incógnitas, tenemos tres mallas, habíamos definido una sola ecuación de nudos, me faltan dos ecuaciones. A esas dos ecuaciones las saco de la regla de las mallas. Pero acá debemos tener cuidado en lo siguiente también. Nosotros acá habíamos definido tres mallas. Yo puedo escribir tres ecuaciones de malla, pero esas tres ecuaciones de malla no son linealmente independientes entre sí. También tienen un límite el número de ecuaciones de malla. ¿Cuál es la condición para que las ecuaciones de malla sean todas independientes entre sí? La única condición que deben tener es que cada ecuación de malla tenga una rama que no tengan las otras ecuaciones de malla. Fíjense que si yo tomo esta malla, yo con esta malla defino estas dos ramas. Entonces, para definir una ecuación más, me queda una sola rama que no he definido. O sea que no puedo definir acá más que dos ecuaciones de malla linealmente independientes entre sí. Podemos usar una esta y la otra puede ser la externa o puede ser la de este lado, cualquiera de las dos, pero no las dos juntas. Entonces, de las tres ecuaciones de malla, acá vamos a usar dos. Pero ojo, que no es el número m de ecuaciones de malla menos 1, sino que cada ecuación de malla tenga por lo menos una rama que no esté definida en las ecuaciones definidas hasta el momento. Con esos elementos nos vamos a aplicar las reglas a la resolución de una red eléctrica. Cuando nosotros aplicamos la resolución a una red eléctrica, la vamos a aplicar a las reglas de Kirchhoff, la vamos a aplicar con un método. Métodos para resolución de redes hay varios. Nosotros vamos a usar solamente uno, el más sencillo de ellos, que se llama método de Kirchhoff. Este método de Kirchhoff es el que estamos definiendo con n-1 nudos y con ecuaciones de malla que contengan diferentes ramas entre sí. Muy bien, entonces, para resolver con el método de Kirchhoff, asignamos, como dijimos, sentidos arbitrarios a las corrientes de rama
y asignamos sentido de circulación a las mallas, que puede ser horario o antihorario. Acá en el ejemplo lo han tomado como antihorario. De esta manera, entonces, primero defino la ecuación de la malla superior. Tenemos que las corrientes I1 e I2 salen, entonces van como positivas. La I3 entra, va como negativa y obtenemos la primera ecuación. Luego vamos a obtener la ecuación de dos mallas, en donde tenemos, en este sentido de análisis, va E1 como positivo y después viene menos I1 por R1, menos I1 por R mayúscula 1, menos I3 por R3 igual a 0. Fíjense ustedes que si yo paso E1 al segundo miembro, queda exactamente igual a lo que yo les había dicho antes, que la suma de las caídas de potencial es igual a la suma de las FEMS. Entonces, tanto explicado de esta manera, con este método, o con otro método, el resultado va a ser el mismo, solamente cambia el reordenamiento de los términos, nada más. Acá toma como segunda malla a la malla de la derecha, también con sentido antihorario, y obtiene esta tercera ecuación, que es la ecuación de la segunda malla. Con estas tres ecuaciones, nosotros tenemos acá un paquete de tres ecuaciones con tres incógnitas. Tenemos que hallar las incógnitas I1, I2 e I3. Para hallar estas incógnitas, podemos aplicar alguno de dos métodos algebraicos. Uno es el método de reducción por filas, que ustedes lo han visto en álgebra, y otro es el método de Cramer, que lamentablemente no está más en el programa. Es un método muy poderoso porque permite achicar mucho los cálculos, pero lo han dejado fuera del programa hace varios años y yo estoy intentando que lo vuelvan a colocar en el programa. Es un método sencillo y muy práctico. Así que bueno, ya seguramente dentro de unos años se colocará. A ustedes solamente les queda el recurso del método de reducción por filas. Muy bien. Con esto entonces terminamos lo que es la resolución de redes eléctricas. Hemos definido solamente el método de Kirchhoff. Los otros dos métodos que mencioné y algunos otros más, dije el método de los nudos y el método de las mallas, lo van a ver los electricistas, electrónicos y en computación en otras materias más adelante en la carrera. Muy bien. Acá estamos hablando de una serie de elementos, la FEM, las resistencias, las corrientes, ¿no? Es importante saber que nosotros tenemos instrumentos para medir estos diferentes elementos. A la FEM, para medir la FEM, usamos lo que se llama voltímetro. Para medir las corrientes, usamos lo que se llama amperímetro. Para medir las resistencias, usamos lo que se llama ómmetro. Muy bien. Lo que vemos ahora es cómo son estos instrumentos de medición. Básicamente, en la época actual, yo diría, sí, podemos decir, aún en la época actual, los instrumentos de medición
de cierta calidad, digamos, porque hay otros instrumentos más económicos que no son de este tipo, son derivados de un aparato denominado galvanómetro D'Arsonval. Galvanómetro D'Arsonval. El galvanómetro, este instrumento se denomina galvanómetro porque puede medir corrientes muy pequeñas. Y en el siglo XIX, las corrientes muy pequeñas eran las corrientes galvánicas, que por primera vez se pueden medir con un instrumento de este tipo. Entonces, de esta manera, logramos la medición de estas corrientes con este sistema. Entonces, decimos que el límite de este instrumento es medir corrientes muy pequeñas. ¿Cómo está constituido este instrumento? A grandes rasgos lo vamos a decir. Este instrumento tiene por detrás, no se ve en este dibujo, tiene un imán permanente. Este imán genera un flujo de campo que viene por estas armaduras de hierro. Cuando llega acá, el núcleo de esta bobina, ustedes pueden ver acá una bobina que tiene forma rectangular, está bobinada sobre un cilindro. O sea que el núcleo de esta bobina es un cilindro que está bobinada en forma paralela a su eje. De esta manera, las líneas de campo magnético, ¿no?, que vienen del imán, ingresan al cilindro, que también es un material ferromagnético, un cilindro de hierro, ingresan todas en forma perpendicular entre sí, en forma perpendicular con las caras de las armaduras de hierro y el núcleo de hierro, y cuando salen por el otro lado enfrentándose a la otra armadura, salen también en forma perpendicular entre sí. Esto quiere decir de que esta bobina se encuentra sumergida en un campo magnético. Es atravesada por un flujo magnético que por ahora no nos importa cómo es detalladamente el proceso. Lo que importa es que, como está formada por una bobina de alambre conductor, alambre de cobre, que es un elemento del cual está bobinado acá, salen los dos alambres de la bobina afuera y van a los bornes de medición. Entonces nos podemos dar cuenta que esta bobina, al estar formada por un material conductor, tiene una cierta resistencia eléctrica, que le vamos a llamar resistencia interna del galvanómetro. Cuando a través de esta bobina circula una corriente eléctrica de valor I, aparece un momento entre el campo que genera la bobina y el campo del imán, aparece un momento, un par de torsión, que tiende a girar la bobina en sentido horario, en este caso en sentido horario, ¿no? Cuando la bobina va girando, ustedes pueden fijarse que acá hay una pequeña espiral. Esta espiral que está acá es un resorte, o sea, el resorte no tiene solo el formato típico del resorte que conocemos, sino que también tiene otros formatos. Uno de ellos es este, que se denomina resorte en espiral. Este resorte en espiral es muy usado en relojes mecánicos.
en los relojes mecánicos, cuando le damos cuerda, estamos girando el centro de la espiral, con lo cual el espiral se va ganando vueltas y se va tensando entre sí, y entonces la energía potencial queda almacenada lo mismo que queda en un resorte comprimido o estirado. De esta manera, este material queda con el resorte comprimido y almacena energía que después la va devolviendo para hacer funcionar el sistema mecánico del reloj. En este caso, este resorte produce una fuerza antagónica proporcional al giro del resorte. Entonces, en posición normal, la aguja que está vinculada a la bobina está el cero. Cuando circula la corriente, una corriente determinada, la aguja se comienza a desviar y al desviarse va tensando el resorte y va apareciendo un momento mecánico antagónico. ¿Cuándo se detiene el giro? Cuando el momento antagónico es igual al momento producido entre la corriente de la bobina y el campo magnético del imán. En ese momento se detiene la deflexión de la bobina y de la aguja y marca un valor, decimos en general en grados, y ese valor en grados va a ser proporcional a la corriente que circula por la bobina del galvanómetro. De esa manera, nosotros aquí en este cuadrante, en lugar de graduarlo en grados, lo graduamos en valores de corriente que circulan por la bobina. Y de esta manera podemos medir con cierta precisión, decimos aproximadamente 3 dígitos significativos, podemos medir los valores de corrientes pequeñas. Muy bien. Este instrumento es un instrumento básico que denominamos, como dijimos, galvanómetro. ¿Cómo lo aplicamos a este instrumento a la medición de corrientes y de potenciales? Bueno, nosotros sabemos que a máxima deflexión va a haber un valor de corriente máxima que es capaz de medir este instrumento, y como tiene una resistencia interna fija, la diferencia de potencial aplicada a los extremos también va a tener un valor máximo. O sea, para esos pequeños valores, el instrumento tanto nos serviría para medir corrientes pequeñas como diferencias de potencial muy pequeñas. Muy pequeñas, estoy hablando del orden de milivolt, quizás un poquito más, estamos por ahí. Pero yo necesito medir valores de corrientes y de diferencias de potencial bastante más grandes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Amplío la escala del instrumento. ¿Cómo hago? Bueno, acá lo diferenciamos para voltímetros y para amperímetros. Primero vamos a ver cómo le ampliamos la escala al galvanómetro para transformarlo en un amperímetro. Para transformarlo en un amperímetro, al galvanómetro le colocamos una resistencia en paralelo. Acá esta resistencia está marcada como R sub SH, que en inglés es shunt, shunt es derivación. De esa manera vamos a tener que la corriente que ingresa a este conjunto, una parte pasa por el galvanómetro con su resistencia interna y otra parte pasa por la resistencia colocada en paralelo. De esta manera, a estos dos extremos, la condición es que el potencial sea el mismo tanto para la resistencia como para el galvanómetro.
Entonces, igualando estos dos potenciales, como está acá, podemos calcular y despejar el valor de la resistencia de shunt. El valor este de la resistencia de shunt es este que está acá, donde I sub Fs es la corriente que yo quiero medir a plena escala. Supongamos que el galvanómetro este a plena escala mida 1 miliamper, y queremos que cuando le coloquemos una determinada resistencia mida 10 amperes. Entonces, de esa manera, cuando la corriente I sub A es 10 amperes, la corriente que va a circular por el galvanómetro va a ser 1 miliamper. Entonces, si por favor toman nota porque esto no está acá, si nosotros dividimos el valor de la corriente de escala completa que queremos medir, I sub Fs, lo medimos por la corriente que circula por el galvanómetro, I sub G, perdón, la corriente que nosotros queremos medir es I sub A. Cuando circula la corriente I sub A por los extremos de este amperímetro, por el galvanómetro va a circular la corriente I sub Fs. Cuando esta corriente I sub Fs vale 1 miliamper, la corriente I sub A va a valer 10 amperes. Si yo divido, y eso no está acá, así que por favor escríbanlo, I sub A dividido I sub Fs, voy a obtener un valor que lo vamos a designar con la letra minúscula N. Esta letra minúscula N es lo que se conoce con el nombre de factor de ampliación de escala. Factor de ampliación de escala, que es 10 amperes en nuestro ejemplo, dividido 1 miliamper que circula por el galvanómetro. Entonces, para nuestro caso, 10 amperes dividido 1 miliamper tenemos que vale 10.000. O sea, en nuestro ejemplo, el factor de ampliación de escala sería 10.000. Si nosotros tomamos en este resultado que tenemos acá, este I sub Fs que está en el numerador, y lo colocamos dividiendo el denominador, fíjense que en el primer término del denominador me aparece I sub A dividido I sub Fs, que es N. N, el factor de ampliación de escala. I sub Fs dividido I sub Fs es 1. Entonces, fíjense que es más sencilla la expresión, más comprensible. La resistencia de shunt va a ser igual a la resistencia del galvanómetro dividido N-1. Para transformar entonces este instrumento como amperímetro, debemos colocar una resistencia en paralelo que sea de valor N-1 veces menor que la RC. En este caso, como N es 10.000, al valor que tengamos de la resistencia del galvanómetro, la debemos dividir por 9.999 para calcular el valor que debe tener esta resistencia en paralelo. De esa manera, ampliamos como N la escala del galvanómetro y lo transformamos en un amperímetro.
¿eh? O sea, cuando colocamos resistencias en paralelo, al galvanómetro lo transformamos en amperímetro de una escala mayor. Muy bien. Por otro lado, vean que, que la resistencia total de estos dos en paralelo va a ser 10.000 veces más pequeña que la resistencia original del galvanómetro. Lo cual está bien porque un galvanómetro, un amperímetro, debe tener siempre una resistencia muy, muy pequeña. Y de esta manera la estamos haciendo muy pequeña. Bueno, veamos ahora cómo ampliamos la escala de este galvanómetro para transformarlo en un voltímetro. Para transformarlo en un voltímetro, le colocamos una resistencia en serie. Entonces, vamos a tener que la caída de potencial entre A y B va a estar aplicada en la serie compuesta por las resistencias serie y por la resistencia del galvanómetro. Quiere decir que cuando por acá circula una corriente que va a ser muy pequeña, esta corriente va a provocar una caída de potencial I sub Fs por Rs y otra caída de potencial en el galvanómetro I sub Fs por Rg o Rc, no sé, Rc pone aquí. Muy bien. Entonces, la suma de esas dos caídas de potencial va a ser la diferencia de potencial B sub AB. Si yo, suponiendo que a fondo de escala de este instrumento, ¿no?, de este galvanómetro, que me medía 1 miliamper, me mide, por ejemplo, 10 milivolts. Si tenemos 1 miliamper, 10 milivolts, o sea, quiere decir que la máxima caída de potencial que admite el galvanómetro son 10 milivolts. Si nosotros acá queremos medir una diferencia de potencial máxima de 100 volts, nuestro factor de ampliación de escala, que sería también n minúscula, n minúscula va a ser 100 volts dividido 10 milivolts, que acá sería justo casualmente igual a 100.000, a 10.000, perdón. Digamos que acá vamos a medir, por ejemplo, 10 volt, 10 volt, con 10 milivolt, el factor de ampliación de escala sería 1000. Entonces, cuando hacemos el cociente entre estas dos expresiones, vamos a tener que n es 1000. De esta manera, nosotros vamos a calcular que la diferencia, acá se lo calcula de la siguiente manera, no está explicitado acá, pero la corriente que circula por el galvanómetro y por acá es I sub Fc. Entonces, la diferencia de potencial B sub AB sería I sub Fs, perdón, factor de Rc más Rs. Eso va a ser B sub AB. Y B sub G, la caída de potencial en el galvanómetro, va a ser I sub Fs por Rc. Entonces, como N es B sub AB sobre B sub G, yo coloco N igual a esta expresión dividido I sub Fs por Rs. De esa manera, N va a ser igual, simplifico I sub Fs, y me va a quedar, entonces,
en el denominador teníamos RC. Me va a quedar RC sobre RC más RS sobre RC. RC sobre RC es 1. Este 1 positivo lo paso al segundo miembro donde tenía n, al primer miembro, perdón. En el primer miembro me queda n menos 1 igual a RS sobre RC. Con lo cual despejo RS y me va a quedar, si ustedes se pueden escribir, RS igual a n menos 1 factor de RC. Entonces, vamos a tener que la resistencia colocada en serie va a ser 999 veces más grande que RC. Y de esta manera la resistencia total de este aparato, este galvanómetro transformado en voltímetro, sería n veces RC. Y obtenemos también lo que nos es muy útil, que es que el voltímetro debe tener una resistencia interna muy grande para evitar, digamos, errores en la medición. Porque cuando nosotros colocamos el voltímetro y amperímetro en un sistema, vamos a ver el próximo caso. Fíjense acá que vamos a medir una resistencia. Fíjense acá que la caída de potencial que me mide el voltímetro me mide la caída de potencial V sub AB en la resistencia más la caída de potencial en el amperímetro. Y si lo conecto de esta forma, el voltímetro me va a medir exactamente la caída de potencial en la resistencia, pero el amperímetro me va a medir la corriente que circula por la resistencia más la corriente que circula por el voltímetro. Como yo voy a hacer lectura de B sobre lectura de A, en este caso, en esta conexión, el resultado va a ser un valor mayor que el real, y en esta otra conexión, el resultado va a ser un valor menor que el real. Entonces, estas dos formas de medición me introducen errores de alguna manera que yo podría efectuar ambas conexiones, calcular la resistencia para el caso A y la resistencia para el caso B y promediarlas y así llegar a un valor más próximo al real. Muy bien, pero hay otra forma de medir resistencias con el galvanómetro de Arszonval, que es la siguiente. Construirlo como ómmetro. Construirlo como ómmetro. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos asociado al galvanómetro una fuerza electromotriz que conocemos perfectamente. Y colocamos acá, digamos, una resistencia fija. No veamos, esta flechita acá dice que la resistencia puede variar. Puede variar, por ejemplo, entre 0 y X ohms. Pero vamos a suponer por ahora que esta resistencia es constante, entonces estamos en una sola escala. Cuando nosotros colocamos en los bornes una resistencia incógnita, esta resistencia incógnita va a hacer circular una corriente que va a ser proporcional a la resistencia. Entonces yo puedo graduar este instrumento en valores de resistencia. ¿De acuerdo? De manera tal que cuando la aguja se aproxima al valor máximo, el valor máximo es cuando yo cortocircuito entre X e Y, o le pongo acá una resistencia de 0 ohm, entonces me va a marcar 0. Y para circuito abierto a fondo de escala, me va a marcar infinito. Entonces el ómmetro
siempre marca infinito a fondo de escala. De esa manera, entonces, nosotros transformamos el galvanómetro D'Arsonval en un ómmetro. Comercialmente se consiguen lo que se denominan multímetros. Tester es un nombre común, que es el nombre de probador en inglés. El multímetro tiene combinado los tres usos de amperímetro, voltímetro y ómmetro. Lo tienen juntos. Ahora bien, puede ocurrir que nosotros necesitemos medir con mucha precisión valores de resistencia o de caída de potencial. Para eso usamos otro elemento que lo denominamos potenciómetro, para no confundir, porque si uno va a una casa de repuestos de electrónica, pide un potenciómetro y le van a dar una resistencia variable, el nombre potenciómetro se ha generalizado para resistencias variables. Entonces yo a esta conexión, a este instrumento, prefiero llamarlo circuito potenciométrico en lugar de potenciómetro. Básicamente, el circuito potenciométrico está constituido por una FEM cualquiera, un generador que suministra una diferencia de potencial que debe ser siempre mayor que el potencial que nosotros queremos medir. Si ustedes recuerdan, para medir la FEM, debíamos dejar la batería a circuito abierto y de esa manera B sub AB era igual a la FEM E. Si nosotros queremos medir la FEM de una batería, de una fuente, con un voltímetro, este voltímetro va a consumir corriente, un pequeño valor de corriente, pero ese pequeño valor es suficiente para que se produzca una caída de potencial en la batería y no lleguemos a medir el valor de la FEM. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que usar algún instrumento que no consuma corriente. Y esto es lo que logramos nosotros con el circuito potenciométrico. Con el circuito potenciométrico vamos a tener que entre los extremos de A y B, la FEM va a ser, la caída de potencial a los extremos de A y B va a ser mayor que la FEM incógnita que nosotros queremos conocer. De esa manera, como esta resistencia tiene un valor fijo y perfectamente conocido, entonces va a circular por acá una corriente que va a ser constante, corriente suministrada por esta FEM que va a ser constante. Para medir con el circuito potenciométrico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar, en primer lugar, una FEM patrón, o sea, un generador que conozcamos exactamente el valor de su FEM. Normalmente existe un tipo de pila que se construye, están las indicaciones de forma tal que se pueden construir en cualquiera, que se llama pila Whetstone, ¿no?
esta pila entrega una FEM patrón cuyo valor es aproximadamente 1,01 volt, con otros dígitos. El valor de esta FEM se la conoce con 5 o 6 dígitos significativos. Esta FEM está medida a un determinado valor de temperatura. Y existe una tabla o una fórmula de corrección para ver cuánto varía esa FEM de acuerdo a la temperatura en el laboratorio en ese momento. Entonces uno lo que tiene que hacer es medir la temperatura del laboratorio, aplicarla en la fórmula y ver cuál es el valor de la FEM que está entregando esta pila. Muy bien, ¿cómo es el procedimiento? Acá tenemos un cursor móvil. Este cursor móvil, cuando el punto C lo llevamos hacia el borne A, la caída de potencial entre el punto este común B y el C va a aumentar. Y cuando la corremos para este lado, esa caída de potencial va a disminuir. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos corriendo este cursor, va a llegar un momento en que la caída de potencial entre el cursor y el punto B va a ser exactamente igual a E sub P. En ese momento, la caída de potencial va a ser E sub P. Y como yo voy a conocer en este punto exactamente el valor de la resistencia, y como la caída de potencia, la resistencia entre este punto y B, ¿no? Y como la caída de potencial la conozco porque va a ser exactamente igual a E sub P, epsilon sub P, entonces puedo calcular esta corriente que va a ser epsilon sub P dividido R sub CB. Está acá expresado el valor de la corriente. De esa manera, yo calculo la corriente de este circuito que se llama circuito auxiliar. Una vez que conozco perfectamente este valor, muevo la llave esta y coloco la FEM incógnita. Y voy a llevar nuevamente a mover el cursor hasta que el potencial B sub CB sea igual al potencial de la FEM incógnita. Tanto en este caso como el anterior, que no lo expliqué, ¿cómo hago para saber que el potencial es el mismo? Cuando la caída de potencial B sub CB es igual al valor de la FEM, no va a circular por corriente por el galvanómetro. Entonces el dato que yo voy a tener es que la corriente que circula por el galvanómetro va a ser 0. Entonces fíjense qué importante, porque esta medición no entra el error del galvanómetro, ya que es muy fácil y muy sensible medir un valor de corriente igual a 0. Uno lo conecta y lo desconecta, entonces cuando en esa conexión y desconexión la aguja del galvanómetro no se mueve, es porque está específicamente en ese punto. Entonces, yo muevo este cursor hasta que nuevamente llegue a 0. Pero como yo ya conozco I, el producto de I por esta nueva resistencia me va a dar la FEM incógnita. Entonces tenemos acá que la FEM incógnita va a ser igual a la corriente que ya conozco de acá, multiplicado por el nuevo valor de resistencia. Básicamente, esto es un circuito potenciométrico. Muy bien. El próximo es el puente de Wheaton, creo. A ver si el puente de Wheaton. Bueno, vamos entonces a hacer un
pequeño descanso, un pequeño recreo. Después damos la segunda parte de la clase.